Ok. Tengan todos muy buenos días. Este día les saluda doctor Ronald López, doctor Anderson Quinteros y licenciada Claudia de Enríquez. Vamos a hablar acerca de la educación universitaria durante la pandemia COVID-19 entre los años 2020 y 2021. Como todos sabemos, la pandemia nos obligó a todas las instituciones educativas a migrar a la educación virtual y a distancia. No todas las instituciones estaban preparadas para dicho escenario, por lo que se han presentado distintas situaciones que plantearemos en la siguiente investigación. La primera es un reto hacia los docentes en función de sus capacidades hacia los entornos virtuales. La segunda es las posibilidades de participación que han tenido tanto los docentes como los estudiantes en esta virtualidad. Esto vinculado al acceso de dispositivos adecuados y a las herramientas web disponibles. Además de la consideración de que los recursos tecnológicos no sustituyen la labor de la relación de la educación, pero sí son considerados herramientas fundamentales para generar un correcto proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, pudimos observar que el rendimiento académico estudiantil es afectado por los cambios estructurales de la pedagogía tradicional trasladada a la virtualidad, en la cual el rol estudiantil cambia radicalmente a una participación un poco más activa y más dinámica, causando un posible impacto negativo en la primera parte de la adaptación del estudiante. Los objetivos planteados fueron de primera mano determinar cuál es la percepción de los estudiantes con respecto a la educación universitaria durante la pandemia del COVID-19. Específicamente, se pretendió determinar el tipo de impacto que presentaron diferentes condicionantes socioeconómicas y tecnológicas, además de indicar la calidad de contenidos educativos que se están impartiendo en las diferentes instituciones a nivel universitario durante este periodo de tiempo de la pandemia COVID-19. A continuación, el doctor Ronald López continuará con la metodología. Bueno, muy buenos días a todos. En cuanto a la metodología de nuestra investigación, pues el tipo de investigación, un estudio cuantitativo, descriptivo, longitudinal y retrospectivo. La unidad de análisis la constituyeron 27 estudiantes universitarios entre los años 2020 y 2021. Y la técnica e instrumento utilizado fue la encuesta como método de recopilación de la información a través de la herramienta de Google Forms, y el análisis de dicha información la realizamos a través de tabulaciones y gráficos con Microsoft Excel. Bueno, ya en materia de resultados, podemos ver acá, bueno, todos estos gráficos dieron respuesta a los objetivos. Los primeros dos gráficos dan respuesta al objetivo número 1 y el último gráfico o tabla da respuesta al objetivo número 2. En cuanto al primero, de los siguientes factores, seleccione los que en su caso representaron una facilidad durante el periodo educativo del año 2020-2021 y que por ende podría clasificar como percibidos como un impacto positivo en la formación universitaria. De esto se les pidió a los estudiantes, pues, que valoraran qué tipo de impacto, si fue positivo. Tuvieron las siguientes opciones: acceso a internet, acceso a equipo electrónico, horarios de actividades, calidad de los materiales recibidos, calidad de las clases recibidas, comprensión de contenidos y adquisición de competencias. Entonces, si vemos la primera barra del acceso a internet, pues fue el aspecto que un impacto más positivo se tuvo. El 67.9% de los estudiantes dieron que el acceso a internet para ellos tuvo un impacto positivo en la formación. En cuanto al acceso a los equipos electrónicos, un 64.30%, es decir, 18 estudiantes, contestaron que este había tenido un impacto positivo. Los horarios de las actividades también, ya de un 46.4%, es decir, 13 estudiantes. Y ya en menor cantidad, pues la calidad de los materiales recibidos, ya un 42.9% los calificó como impacto positivo. Y en menor medida, la calidad de clases recibidas, con un 21.4%, la comprensión de los contenidos, un 14.3%, y la adquisición de competencias también fue un 14.3%, que ellos lo percibieron como un impacto positivo. Ahora bien, digamos que la contraparte de esta pregunta fue la siguiente: de los siguientes factores, seleccione los que en su caso representaron una dificultad en el periodo educativo de entre el año 2021 y que por ende podría clasificar
como percibidos de impacto negativo en la formación universitaria. Entonces, este prácticamente nos daba las mismas opciones que la pregunta anterior, solo que las calificaran si las habían percibido como un impacto negativo. Como vemos acá, pues, el acceso a equipos electrónicos, pues un 7% lo describió como un impacto negativo, lo cual tiene coherencia con el gráfico anterior. Calidad de los materiales recibidos, un 17.9%. Comprensión de los contenidos, un 39.3%. Los horarios de las actividades, un 39.3%. La adquisición de competencias, un 46.4%. La calidad de las clases recibidas, un 50%. Y por último, el acceso a Internet en un 10.7%. Entonces, estos fueron en este orden percibidos como de un impacto negativo. Al final, el que más se percibió como negativo fue la calidad de las clases recibidas, seguidas por la adquisición de competencias y los horarios de las actividades. Por último, la siguiente tabla habla sobre los factores que contribuyeron a la obtención de contenidos según la percepción como adecuado o inadecuado en la formación universitaria durante el periodo de los años 2020 al 2021. Entonces se les dieron 4 opciones: la plataforma virtual empleada, la educación virtual en sí, la calidad de las TICs que fueron empleadas y la calidad de los materiales recibidos. Entonces tenemos calificado como adecuado un 74.1%, la plataforma virtual empleada. La educación virtual en sí, un 51.9% fue calificada como adecuada. La calidad de las TICs empleadas representaron un 40.7% como adecuados y en un porcentaje igual la calidad de los materiales recibidos. Ahora bien, la contraparte, al calificarlos como inadecuados, tenemos que la plataforma virtual empleada representó un porcentaje del 60%, la educación virtual un 20%, la calidad de las TICs empleadas un 28% y la calidad de los materiales recibidos un 24%. Creo que acá pues el único factor que deja un poco de duda es la plataforma virtual empleada, porque fue calificada por un 74% de los encuestados como adecuado, pero también la calificaron como inadecuada. Entonces yo creo que esto fue un error en la comprensión de cómo se tenía que llenar el instrumento, porque casi están equilibradas. Es decir, como que la misma cantidad de alumnos la percibieron como adecuada e inadecuada a la vez. En cuanto a la discusión de resultados, pues, en cuanto a los factores que fueron percibidos con impacto positivo, tenemos que el acceso a Internet con un 67.9%, el acceso a los equipos electrónicos con un 64.3% y los horarios de clases con un 46.4% fueron los predominantes. En contraposición, los que se perciben como impacto negativo, se tiene la calidad del contenido con un 50%, la adquisición de competencias con un 46.4% y la comprensión de los contenidos con un 39.3%. Como le mencionaba, es interesante que la calidad de los contenidos sea vista como un factor positivo por el 42% y como un factor como negativo en el 52%. Dicho resultado puede ser debido a una mala comprensión del estudiante al momento de haber llenado un instrumento. En cuanto a la obtención de los contenidos de la plataforma virtual y la educación virtual en sí, se perciben como adecuadas y a su vez la misma plataforma se considera inadecuada. Existe una situación llamativa a la vez que la plataforma es considerada, al igual que la calidad de los contenidos, como adecuada en un 74% e inadecuada en un 60%, lo cual, como les mencioné anteriormente, posiblemente fue por un mal error en el llenado del instrumento. Probablemente no quedaron muy claras las indicaciones, porque en este tipo de preguntas habían varias opciones que podían ser llenadas de manera múltiple y creo que eso dio un poco de margen a la equivocación. Así que llego hasta acá y le cedo la palabra a nuestro compañero, el doctor Anderson Quinteros. Muchas gracias, doctor López. Pues básicamente de las conclusiones que se han obtenido, ¿verdad? Basando en los objetivos
la investigación que se ha llevado a cabo, vamos a tener que como primera conclusión, pues, de que a pesar de la situación de pandemia que se ha vivido a nivel mundial, ¿verdad? Los diferentes países y las diferentes instituciones educativas de nivel superior se han visto en la necesidad de cambiar o mejorar tanto sus esquemas de educación virtual, ya que el contacto tradicional o la relación tradicional que se venía viviendo, ¿verdad? Entre el maestro y alumno se vio afectada o se vio cambiado, ¿verdad? Entonces, esto ha hecho que se evolucione, ¿verdad? Y es una etapa en la que ahora el estudiante es el centro de atención y por ejemplo, el modelo de competencias ha venido a ser una parte importante en el desarrollo del modelo de educación actual, ¿verdad? Básicamente es el objetivo por competencias, la educación por competencias, el modelo que ha venido a cambiar el patrón tradicional que se venía en el cual el maestro era el centro de la atención, ¿verdad? Entonces, por tanto, se ha vuelto necesaria toda una revolución en el desarrollo de la educación virtual, capacitando de este modo tanto al personal docente, ¿verdad? A las instituciones, preparándose las instituciones en áreas de educación en línea, que se ha tenido que capacitar incluso también al estudiante en el uso de las diferentes plataformas existentes y a lo mejor pues eso ha tendido a dar respuesta, ¿verdad? De que tal vez algunos estudiantes se sienten familiarizados con las plataformas y algunos no, o pues como mencionaba el doctor anteriormente, a lo mejor sé que no hubo un entendimiento adecuado a la hora de llenar el instrumento. Ahora, en cuanto a las recomendaciones que tenemos como grupo, tomando en cuenta las conclusiones, vamos a tener que las instituciones de educación superior deben de capacitar al personal docente en el uso de TICs y manejo y recursos para suplir así las necesidades actuales post pandemia. Además, se deben de establecer estrategias de evaluación por competencias, de modo que se desarrolle al máximo el potencial de cada uno de los estudiantes, estableciendo un sistema híbrido de educación que ayude a una mejor formación de los estudiantes, ¿verdad? O sea, al final hay que sacarle el provecho de los dos mundos, ¿verdad? Y tratar de que lo antiguo y lo nuevo pues se acoplen y ver de qué manera obtenemos un producto mejor. Las referencias bibliográficas pues están ahí presentes y de este modo pues estaríamos concluyendo con esta presentación. Pasen buen día, gracias por la atención prestada.